Ejercicios espirituales del Padre Antonio Bravo Tisner. La disponibilidad de Jesucristo al Padre, fuente de su dinamismo evangelizador y del discernimiento que hace de la vida de los pobres. A lo largo de estos días que llevamos de retiro, he insistido en la iniciativa divina. Es Dios quien toma la iniciativa. He insistido también en que somos criaturas del amor y de la gracia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. San Pablo nos decía, soy criatura de la gracia, lo somos. Hoy, al término de estos días, quiero insistir en dos dimensiones: las condiciones para recibir y cultivar el don de Dios, que será esta tarde. Y mañana, un poco, pues sobre la familia espiritual, ¿verdad? Que son condiciones para vivir justamente la iniciativa de Dios. San Pablo nos recuerda que cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Dejarse llevar por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba, Padre. Y en otra carta nos recuerda, nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo, es el espíritu que viene de Dios para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu. Es el Espíritu quien habla en nosotros. 1 Corintios 2, 12, 13 es un texto importante, dejar que el Espíritu hable en nosotros. Pero esto nos obliga a caminar en la humildad profunda. A ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo? Como si nadie te lo hubiera dado. Cuanto más recibimos, ¿verdad? Decía Teresa de Ávila, más me siento crecer en la humildad. Porque justamente sabemos que todo es don de Dios. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Son justamente afirmaciones. Pero entonces, ¿cómo acoger esto? ¿Cómo cultivar este don? Esa es la cuestión que nos tenemos que plantear también. El padre Sebré insistía, es necesaria una gracia de Dios para comprenderlo. Es necesario que sea Dios mismo quien nos haga comprender su palabra y lo que Él mismo es. Y luego añade, ¿sientes nacer en ti esta gracia? ¿Sientes un impulso interior que te lleva a Jesucristo? Un sentimiento lleno de admiración por Jesucristo, su hermosura, su grandeza, su bondad infinita que le hace bajarse hasta nosotros, sentimiento que nos toca y lleva a entregarnos a Él. Un suave soplo divino que nos impulsa y viene de lo alto, es alto, lucecita sobrenatural que nos ilumina y hace ver un poco a Jesucristo y su infinita hermosura. Si sentimos en nosotros este soplo divino, si percibimos una lucecita, si nos sentimos atraídos por poco que sea hacia Jesucristo, fomentemos este atractivo, hagámoslo crecer por la plegaria, la oración
el estudio para que sea grande y dé frutos. Pues yo les voy a hablar de la oración y del estudio de nuestro Señor Jesucristo en esta meditación para justamente cultivar el don de Dios. El don de Dios. Se trata de cultivar el don de Dios. La primera parte la dedico entonces de la meditación a hablarles de la oración, que nos permite justamente, y la segunda parte lo haré del estudio de nuestro Señor Jesucristo. Todos estamos de acuerdo, yo creo que los que estamos aquí, por eso hemos venido, sobre la necesidad e importancia de la oración en sus diversas formas para recibir y cultivar el don de Dios. Todos estamos de acuerdo. La cuestión no está en insistir en la necesidad, sino en aprender a orar como conviene. Aprender a orar como conviene. Es muy importante el aprendizaje. Jesús, yo no he encontrado más crítico que a Jesús sobre la oración. Jesús es tremendamente crítico sobre la oración. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. Cuando oréis, no uséis muchas palabras, como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo pidáis. Esto está en el Sermón del Monte, ¿no? Conocemos. Es por tanto evidente que toda oración no es necesariamente de acuerdo con lo que espera Dios de nosotros. No es evidente. Porque nosotros podemos decir, vamos a orar. No, pero tenemos que orar bien. De ahí la importancia de ahondar en la oración que agrada a Dios. Hay una oración que agrada y otra que no agrada. Pues tenemos que ahondar en la oración que agrada a Dios. Por ello, lo mejor de todo es pedirle al mejor de los maestros de la oración que nos enseñe a orar. Hay un maestro que es el que puede ayudarnos. Pues se lo vamos a pedir al maestro que nos diga cómo hay que orar. El primer punto entonces de esta parte, enséñanos a orar. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos dejes caer en tentación. El discípulo que ha pedido y que ha visto a Jesús orar era un hombre de oración ya. Tenemos que tener en cuenta, un israelita que seguía a Jesús, un seguidor, era un hombre que oraba 5 veces al día. Algunos de ellos eran discípulos de Juan Bautista, ¿verdad? Y así se lo dice. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta petición? Nos está diciendo que ¿cuál es la identidad nuestra a través de la oración? Según sea nuestra identidad, será nuestra oración. Es un problema de identidad más profundo, hermanos.
El discípulo no pide un método. Nosotros siempre pedimos método. ¿Cómo tengo que hacer esto? ¿Cómo tengo que hacer esto? El cómo. Pero eso no es lo importante, el método. Lo importante es cómo nos relacionamos con Dios. Y la oración es relación con Dios, ¿no? Y esa relación puede adquirir formas muy diferentes. La relación que Jesús nos propone es la relación de un niño con su padre. Por eso lo importante en la oración es el vocativo. Padre. Y está dicho todo. Padre. El evangelista Mateo lo explicita diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Lucas no necesitaba, Padre, basta. Este vocativo muestra que debemos situarnos ante el Padre como niños, que pone toda su confianza y seguridad en Dios y no en Él. Que buscamos en Él el camino a seguir. La oración de Jesús estaba marcada por esta certeza, hermanos. Ser amado por el Padre. Esa es la certeza de Jesús. Y es la última oración de Jesús en la cruz. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y es toda nuestra existencia ponernos en las manos del Padre, como hijos justamente en la libertad, pero también con esa disponibilidad total al Padre. Y aceptando, hermanos, las dimensiones a veces de la oscuridad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque la oscuridad no es falta de fe, hermanos. No es falta de fe. Aunque es de noche, decía Juan de la Cruz, ¿verdad? Aunque es de noche. Porque a veces confundimos, si tengo claro no es, no, tenemos que aceptar. Si nos dejamos conducir por el Espíritu como estamos haciéndolo, ¿verdad?, en nuestras oraciones, pues recordaremos bien este texto de la carta a los Romanos. Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. De modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Si sufrimos. La oración no es para tranquilizarnos, sino justamente para entrar en comunión con Dios, en comunión con el Señor. Las técnicas para la oración pueden ser útiles, pero no necesariamente. Porque una técnica que no me lleve a la alteridad con Dios me está impidiendo la oración. Una técnica que me cierra y me repliega sobre mí mismo, pues podrá ser bueno en la psicología, pero no es la oración cristiana, que es siempre un encuentro con un tú. Un encuentro que nace en la escucha, etc. Por eso San Mateo añadirá un poquito a esto, ¿verdad? Porque Lucas no lo plantea, Mateo sí. Hágase tu voluntad
en el cielo y en la tierra. Pero supone esto siempre, entonces, que la oración es un diálogo del Hijo con el Padre, del Hijo con el Padre. Es la oración cristiana. Pero después de la entrega del Padre Nuestro, yo no les voy a hacer toda la meditación sobre la oración, ¿verdad? Viene un texto muy importante que nos habla de los 3 imperativos de la oración. 3 imperativos. Por lo tanto, es algo que nos pide el Señor. Los imperativos los plantea otro, ¿no? El imperativo lo plantea otro. ¿Y cuáles son esos 3 imperativos? Como estoy en el capítulo 11 de San Lucas, ustedes lo verán. Pues son estos. Pedid y se os dará. El primer imperativo, pedid. Segundo imperativo, buscad y hallaréis. Buscad. Tercer imperativo, llamad y se os abrirá. Son 3 imperativos. Generalmente nos quedamos en el primero, pedid, ¿verdad? Pero esto. Vamos a desarrollar un poquito estos 3 imperativos porque creo que son importantes. Pedid, pedid y se os dará. Hoy seguimos escuchando a Jesús que nos sigue diciendo, pues yo digo a vosotros, pedid y se os dará. En su oración Jesús se sabía en todo momento escuchado por el Padre. Y por eso la petición va precedida de la acción de gracias. En la tumba de su amigo Lázaro y ante la muerte, Jesús empieza por dar gracias. Levantando los ojos al alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea para que crean que tú me has enviado, que tú me has enviado. La petición filial se sitúa siempre en el marco de la acción de gracias, porque nos sabemos amados y el Padre no puede darnos cosas malas, todo lo contrario. La oración cristiana no nace de mi indigencia, hermanos, nace del amor del Padre a sus hijos. Y esto es muy importante para evangelizar también la oración. Por eso he insistido en el imperativo, porque es Jesús quien nos dice pedid. Porque Dios lo que quiere es dar cosas buenas a sus hijos. Dios quiere. Le agrada a un padre, ¿verdad?, que su niño pequeño le diga, papá, dame esto. Eso le agrada al Padre. Y le agrada a Dios también que le presentemos. Por eso la oración cristiana y bíblica se apoya en la promesa de Dios. Se apoya en la promesa de Dios. Y para mí hay un texto fundamental en este sentido, pero esto es mi gusto, ¿verdad?, que es en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, 25-29 sobre todo, pues encontramos primero Natán va a David y le dice, bueno, te había dicho que el templo que ibas a realizar que estaba muy bien. Pues no, Dios te dice esto otro. No serás tú quien edifique el templo, pero yo edificaré tu casa. Y entonces viene después David y se va al templo. Y escuchen la oración de David, que es muy bonita, justamente porque eso. Dice, ahora pues, Señor Dios, confirma la palabra que has pronunciado acerca de tu siervo y de tu casa. O sea, lo que David le dice, recuerda tu promesa. Y cumple tu promesa. Le está diciendo a Dios que sea justo. Si le ha prometido,
Tu nombre sea ensalzado por siempre de este modo. El Señor del universo es el Dios de Israel, y la casa de tu siervo David permanezca estable en tu presencia. Pues tú, Señor del universo, Dios de Israel, has manifestado a tu siervo. Yo te construiré una casa, etcétera, etcétera. La oración es argumentarle a Dios también. Si has prometido esto, tendrás que cumplirlo. Y claro, Dios lo cumple a través nuestro. Y entonces uno se entrega al cumplimiento del Señor. Cumplimiento del Señor. Por eso San Pablo nos recuerda entonces que el Espíritu viene en nuestra ayuda para que oremos y pidamos como conviene. El Espíritu viene en nuestra ayuda. Y es el Espíritu el que ora en nosotros. Le dejamos orar al Espíritu en nosotros. Yo estoy hablando a maestros en la oración, luego ustedes comprenderán el interrogante, ¿verdad? Porque después esto. El Señor nos invita a pedir con la seguridad de recibir. ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso se lo reserva a Dios, el cuándo y el cómo. Porque el Padre no puede dar cosas malas. Nos da siempre lo bueno. Y esta es la confianza. La oración de petición, pues, se apoya en el deseo del Padre que quiere dar a sus hijos. El Padre Sévère, como nos explicaba un poquito cómo debemos pedir. Oh Dios mío, dame tu Espíritu. Esta es la oración que nosotros debemos hacer continuamente, siempre y en cada instante. El Espíritu de Dios es todo. Si estamos animados por Él, lo tenemos todo. Poseemos todas las riquezas del cielo y de la tierra. Pero hay que recibirlo con el verdadero deseo de recibirlo, determinados a hacer todo lo posible por adquirirlo, resueltos a pagar cualquier sacrificio con tal de tenerlo, de recibirlo. La oración es muy comprometida, por eso hacemos tan poca oración, claro, porque es muy arriesgado. Es muy arriesgado atreverse a decirle, Padre, lo que tú quieras. Eso. Segundo imperativo, pasamos al imperativo. Buscad, buscad y hallaréis. La oración es una búsqueda. ¿Cómo va a ser una repetición? Si yo repito, entonces, no, es una búsqueda. Y hallaréis, y hallaréis. Nos adentramos ahora en este imperativo de la oración filial y fraterna, que es una oración filial y fraterna al Padre Nuestro, ¿verdad? Esta nada tiene que ver con la repetición y la charlatanería. Pablo VI lo dijo muy bien, pero no se puede citar todo el mundo. La oración de la fe bíblica es una búsqueda incesante por adentrarnos en el verdadero conocimiento de Dios. Es una búsqueda. Esto es un encuentro de comunión, de amor, con quien nos ama y nos eligió antes de los siglos. Para comprender las palabras de Jesús, os hago un pequeño recorrido por la Escritura, ¿verdad? Que es interesante. Leo en Isaías, bueno, no digo las citas porque las conocéis. Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes, que se convierta al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Buscad el rostro de Dios. Otro texto de Isaías, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al oprimido,
Proteged el derecho del huérfano, defender a la viuda. Buscar el rostro de Dios es buscar todo eso. Buscad al Señor y viviréis, no sea que venga como fuego sobre la casa de José y no haya quien extinga el cielo de Betel. Amós, este es de Amós, ¿verdad? Buscad. Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que practican su derecho, buscad la justicia, buscad la humildad, quizá podáis resguardaros el día de la ira del Señor. Este es de Sofonías. Y todos los textos del Antiguo Testamento es una búsqueda. Pero una búsqueda del otro. Buscad el rostro de Dios. No es buscarse a sí mismo, sino es justamente un desplazamiento. La oración nos desplaza siempre en una búsqueda. Y el salmista nos lo recuerda. ¿Cuántas veces le hemos rezado, verdad? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su rostro. Escúchame, Señor, que te llamo, ten piedad, respóndeme, oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. El Salmo 27, ¿verdad?, pues nos recuerda esta búsqueda permanente en la oración. Y Jesús, en el Sermón del Monte, invita justamente a caminar en la confianza del Padre Providente. Y eso se traduce en algo muy importante entonces en la oración. Todos andamos muy agobiados, ¿verdad? Hay que conseguir esto. Pues entonces no oramos bien. No oramos bien, porque fíjense ustedes lo que dice, ¿verdad? Buscad, buscad por encima de todo el reino de Dios. Es una búsqueda del reino de Dios. La oración de los paganos es angustiosa y se afana por las cosas del mundo. Jesús nos recuerda que el Padre Celestial conoce nuestras necesidades. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. A cada día. Nosotros queremos solucionar los problemas del mundo, pero si el mundo va a continuar con problemas, nosotros pasaremos y el mundo continuará con sus problemas. Por lo tanto, tenemos que vivir, ¿verdad?, abiertos al Señor, abiertos al Señor. Y San Pablo nos lo recordaba también. En la carta a los Efesios 5:10, pues nos dice, buscad lo que agrada al Señor. Buscad lo que agrada al Señor. La oración, por lo tanto, es una búsqueda permanente. Es una búsqueda permanente. Y esto supone avivar la fe para mejor conocer lo que el Señor quiere regalarnos. O dicho con otras palabras, dejarse hacer por la palabra de Dios, como María. Paso al tercer imperativo. Llamad y se os abrirá. El Hijo llama a la puerta del Padre con la convicción de que será escuchado. Jesús, en la llamada parábola del Hijo Pródigo, enseña cómo el Padre sale corriendo a nuestro encuentro. Sale corriendo. ¿Y cómo sale a buscar al hermano mayor también que no quiere entrar en la fiesta? Nosotros no llamamos a unos valores hermanos, llamamos a alguien en la oración. Llamamos a alguien, ¿verdad? Llamamos a la puerta del Señor. Y qué bonita es la expresión que tenemos en el Éxodo, en el capítulo 3, versículo 7 a 10.
He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores, conozco sus sufrimientos. Todo el Señor conoce lo nuestro, ¿verdad? He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, heveos y jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, el clamor de los hijos. Y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora, y aquí viene el riesgo de la oración, y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y ahora marcha. La oración entonces, ¿verdad?, no es un refugio, sino que el Señor nos pone en camino. El profeta Isaías animaba al pueblo del exilio a confiar en el Dios que escucha y muestra su disponibilidad a las peticiones del pueblo, pero con la condición de que sus peticiones vayan acompañadas de una auténtica vivencia de la justicia. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá. Fíjense que es muy bonito porque ¿qué es lo que dirá el Señor? Exactamente, aquí estoy. Es la disponibilidad de Dios de cara a nosotros. Es la fe de Dios en nosotros. Aquí estoy. Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. El Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrasada, dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan. Es el Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. La oración de los salmos se presenta siempre con esta misma perspectiva. En mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió. Llamamos al Señor sabiendo que nos escucha. Juan Pablo II nos recordó, y esto para nuestra acción pastoral es muy importante, que nuestras comunidades tendrían que ser escuelas auténticas de oración. Escuelas auténticas de oración, ¿verdad? Sí, queridos hermanos, dice Juan Pablo II. Sí, queridos hermanos y hermanas, nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser auténticas escuelas de oración donde el encuentro con Cristo, siempre es el encuentro con alguien, no entre nosotros, donde el encuentro con Cristo no se exprese solamente en petición de ayuda, sino también en acción de gracias, alabanza, adoración, contemplación, escucha y viveza de afecto hasta el arrebato del corazón. Una oración intensa, pues que sin embargo no aparta del compromiso en la historia. Abriendo el corazón al amor de Dios, lo abre también al amor de los hermanos y nos hace capaces de construir la historia según el designio de Dios. La oración nos lleva al compromiso. Y un compromiso que implica a toda la persona. La petición de la oración apostólica se cerraba siempre con el reenvío al mundo. Les leo en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, Señor, bueno, está Pedro en la cárcel, sale de la cárcel, todas estas cosas. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos
el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Es el Espíritu quien nos lanza a las plazas públicas. Si nuestra oración se retiene en nosotros, pues tendremos que interrogarnos. Y es lo mismo que escribía Pablo a su colaborador Timoteo. Les doy la cita y no lo comento. 2 Timoteo 1, 6, 14, ¿verdad? Que conocemos bien. Recuerda, porque nos la han recordado esta mañana también en la oración. Recuerda que reavives el don de Dios, etcétera, etcétera. Pues a partir de ahí yo les propongo unos textos y las preguntas, y luego paso a la segunda parte. Lucas 11, 1, 13 es lo que yo sobre todo he comentado. Pero tienen también Juan 11, 41, 42, que ustedes pueden eso. Y me parece también importante el Salmo 27, sobre todo los versículos 4 a 9. Y algunas preguntas. ¿Qué me seduce? ¿Qué me seduce de manera especial en la oración de Jesús? ¿Verdad? Yo les he insistido en el vocativo, pero a otros les puede insistir otras cosas. Segundo, ¿cómo en la oración busco conocer a Jesús para que viva en mí? Conocer a Jesús para que viva en nosotros. Dejarle. Y tercera pregunta, ¿qué luces recibo del Señor para avanzar y perseverar en la oración? ¿Verdad? Tenemos que avanzar. ¿Qué luces recibimos del Señor? ¿Qué luces recibo del Señor para avanzar y perseverar en la oración? Paso a la segunda parte de la meditación, que es el estudio de nuestro Señor Jesucristo, porque eran los dos puntos que me ha dicho el Padre Sebre que tenía que anunciarles, ¿verdad? El estudio de nuestro Señor Jesucristo, realizado sobre todo en el Padre Sebre, en los Evangelios y San Pablo. Yo me gusta también abrirme al Antiguo Testamento porque es más comprensivo, pero eso es cada uno lo verá. Para comprender lo que quiere Sebre con el estudio de nuestro Señor Jesucristo, no he dicho el estudio del Evangelio. Me permitirán que repita muchas veces estudio de nuestro Señor Jesucristo, porque no busca una doctrina, Sebre, sino busca conocer a alguien. Y el conocimiento de alguien no se corresponde siempre con una doctrina que yo poseo, que estructuro, etcétera, sino que es encuentro con alguien. Y Él me tiene que revelar, porque si no, conoceré yo desde fuera. Si no me hablan, no conozco al interlocutor. Pues bien, para comprender lo que Sebre quiere, él se hace una pregunta que yo les lanzo a ustedes. ¿A quién debemos predicar? Y la respuesta que se da a Sebre es muy sorprendente. Fíjense que no ha preguntado qué debemos predicar, sino a quién debemos predicar. Y él contesta, a Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que enviaste, Jesucristo. No conozco más que a Jesucristo, dirá Pablo. Eso lo digo yo, lo de Pablo, Sebre no lo pone, pero es lo que pensaba él. No conozco más que a Jesucristo y Jesucristo crucificado. Él es el fundamento de todo, su divinidad. Este es uno de los puntos principales. Predicad el Evangelio. Un poco menos de devoción y un poco más de fe en Jesucristo. En la página 449 del verdadero discípulo, ¿verdad? Fíjese la conclusión que saca. Un poco menos de devoción y un poco más de fe en Jesucristo.
Chevrier nos dice que ¿qué debemos predicar? No, sino a quién debemos predicar. Y San Pablo, justamente escribiendo a la comunidad de Corinto, es lo que les recordó. Hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que la fe de nuestro pueblo se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana, o en unos valores, o en unas cosas. Por lo menos en España yo lo que experimento que muchas familias muy religiosas te dicen, pero ¿qué habremos hecho mal para que mis hijos no sigan? Pues lo que hemos hecho mal es que hemos predicado unos valores, pero no siempre hemos predicado a Jesucristo. Los valores se cambian, se transforman, ¿verdad? Pero Jesucristo, y por lo tanto unos valores yo los poseo y los determino. El encuentro con alguien es diferente. Me dejo hacer o no me dejo hacer por el otro. Y en nuestra sociedad eso tiene. Un recorrido por el Nuevo Testamento nos da siempre el mismo testimonio, que es a Jesucristo a quien hay que predicar. Si ustedes quieren, pues relean Hechos de los Apóstoles 4, 10, 12, 13, 17, Romanos 1, 6, 16, 2 Timoteo 3, 14, 17, etcétera, etcétera, y todos insisten en lo mismo. Evangelizar es comunicar a alguien, anunciar a alguien. Comunicar. El padre Chevrier no niega la importancia del hacer, pero su preocupación, hermanos, era anunciar al Salvador y, por tanto, darlo a conocer para amarlo y seguirlo. Por eso en el padre Chevrier hay un cambio. Al principio presentaba a Jesús como el modelo y poco a poco se dio la cuenta que no era el camino, sino que había que presentar a Jesús como el Salvador. ¿Y por qué? Porque el catequista de los pobres había comprendido bien que la catequesis estaba fundada sobre todo en esto, cómo hacer nuestra salvación. Y eso lleva a un voluntarismo. Y entonces cambia, cómo somos salvados por Cristo. Y ese cambio es muy importante. ¿Y qué respuesta dar a la salvación que se nos regala y que se nos da? Fíjense ustedes que hay un cambio en la catequesis entonces, profundo. Y que lo vive Chevrier desde ahí. El modelo ético. No, el Salvador. Cristo no es el modelo ético, es el Salvador. Yo siempre digo una tontería, y es que Jesús no tuvo obispo y entonces no sabe lo que es obedecer al obispo. ¿Verdad? Y la disponibilidad es una tontería, pero es para mostrar justamente que Jesús, ¿verdad?, no nos pide que lo copiemos, sino que avancemos en su espíritu, que es diferente. Y que avancemos justamente dejándonos conducir por los acontecimientos, etc. Por eso el padre Chevrier busca estudiar a nuestro Señor Jesucristo. El estudio, que es el gusto, el descubrimiento de alguien que queremos conocer, y para eso hay que ponerse en una actitud de escucha. Si yo quiero conocer, lo primero que tengo que es escuchar, ¿no?
porque yo puedo conocer del exterior, pero eso no. Entonces, este estudio de nuestro Señor Jesucristo comporta 3 dimensiones, a mi entender. Primero, el sentido de la gratuidad. El padre Chevrier, ¿verdad?, ha recibido esa gracia en 1856, meditando el misterio de la Encarnación. ¿Y esto para qué? Para ser fecundo en la misión. Es una gratuidad muy graciosa, porque es para ser fecundo en la misión. Y eso es lo que el padre Manuel nos comunicaba ya en un momento, es el cultivo de una gracia místico-apostólica. Conocer para dar a conocer. El padre Chevrier se inspira bien aquí de los dominicos. Contemplata alis tradere. Eso era Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Lo que contemplo lo doy y lo entrego a los demás. El místico, por lo tanto, es el que comunica a alguien que él mismo ha vivido y ha hecho la experiencia. No una doctrina sobre Dios, no, sino comunicamos a alguien, a Cristo Jesús, que es el Salvador. La gratuidad del estudio del Evangelio, entonces, se expresará en buscar conocer a alguien para comunicarlo a los demás. Porque no es para guardárselo para sí, porque yo cuando escucho gratuidad muchas veces no, si es para comunicarlo, para vivirlo tú y comunicarlo, claro, hay que comunicarlo. Este estudio, entonces, implica toda la vida. Implica toda la vida y marca el camino de la acción. De la acción evangelizadora. Por eso la gratuidad del estudio de nuestro Señor Jesucristo y el anuncio del Evangelio van unidos siempre. ¿Cómo debe realizarse ese estudio? Pues fíjense ustedes, en la fe, bajo la guía del Espíritu Santo, en la comunión eclesial y en la escucha también de los pobres. Es la gratuidad, es la gratuidad. Un estudio que me desgajara de la comunión eclesial no sería bueno, porque Jesús es el que nos une, ¿verdad? No estamos en el iluminismo. Segundo rasgo, para vivir y caminar en el Espíritu del Señor. El padre Chevrier es muy curioso, nos insiste que es el Espíritu quien nos hace conocer a Jesucristo y al mismo tiempo el conocimiento de Jesucristo nos hace caminar en el Espíritu de Dios. En el Espíritu de Dios. Por eso el padre Chevrier insistirá mucho en esto. El Espíritu Santo es quien ha de producir en nosotros lo exterior. Hay que comenzar por poner en nosotros el Espíritu de Dios, y cuando ya está, actúa como la savia del árbol, produce en nosotros todo lo exterior. Produce todo lo exterior. Se dirá que lo exterior es el índice de lo interior, y aquí viene el hombre realista. No siempre, responde, no siempre. Hay personas que pueden comportarse exteriormente mejor que otras, pero que son menos agradables a Dios que quienes cuidan menos lo exterior y más lo interior. Esto no quiere decir que se descuide lo exterior y nada se requiere en ese aspecto, no. Hace falta orden y regularidad,
Pero es necesario poner como fundamento principal lo interior, la savia espiritual que ha de dar vida a lo exterior. De lo contrario, no se hace nada, y escuchen las 3 palabras, no se hace nada sólido, verdadero, durable. Es decir, caemos en la superficialidad. Verdadero discípulo, páginas 220-222. Es muy interesante notar estas 3 palabras, hermanos: sólido, verdadero, durable. Estaríamos en el mundo hebreo y no en el griego, ¿verdad? Porque en el griego es más lo superficial, esto, el sentido de verdadero, pero eso sería otra cuestión. Pero si es que lo que nos ha dicho el Señor en el Sermón del Monte, no seamos necios. Edifiquemos sobre la roca, sobre el fundamento, ¿verdad? Y no sobre la arena. Y la roca y el fundamento no es otro que Cristo Jesús. Por eso el Padre Sebre nos recuerda que, bueno, ¿y cómo podemos caminar en el Espíritu? Pues añade esto que me parece muy importante. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Estudiar a nuestro Señor Jesús, escuchar sus palabras, examinar sus acciones, a fin de configurarnos con Él y llenarnos de su Espíritu Santo. Puesto que todo lo que Jesucristo ha dicho, todo lo que ha hecho está dictado por el Espíritu Santo, hay por tanto, fíjense que todo lo que Jesús ha dicho dictado por el Espíritu Santo, son expresiones muy fuertes, ¿verdad? Hay por tanto que estudiar sus palabras y sus acciones y conformar nuestra vida y palabras a lo que Él ha dicho, a lo que ha hecho. Entonces, actuaremos y hablaremos según el Espíritu Santo. Tenemos pues aquí una regla segura y cierta para llenarnos del Espíritu Santo y actuar y pensar según Él. Actuar y pensar. Por eso el estudio de nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, ¿verdad?, exige un gran compromiso. Y me voy a permitir decir 2 palabras: una gran disciplina y un gran trabajo. Porque siempre pensamos que las cosas caen del cielo, no, hay que trabajarlas. No caen del cielo, hay que trabajarlas. Y tercero, entonces, y todo para dar a conocer a Jesucristo. Para evangelizar a los pobres de la tierra es preciso compartir sus vidas. Y ser testigos del Evangelio, lo cual implica dejarse hacer por el Evangelio. Por eso el Padre Sebre podía decir: no es el libro el que instruye, sino el sacerdote. No es el libro el que instruye, el sacerdote. Cuando se instruye a personas mayores o a ignorantes, no se les puede decir: anden, tomen este catecismo y léanlo. Hay que instruirles personalmente, ponerse a nivel de cada cual y de la mayoría, enseñándoles de palabra. La fe nace de la predicación, claro. El Sebre entonces cita a San Pablo, nace de la predicación, pero no de una predicación a distancia, sino de un encuentro interpersonal, cercano. Por eso, si queremos conocer a Jesucristo, pues tendremos que ir y caminar con Él. Y entonces Sebre viene a un texto fundamental para él.
que es el siguiente. Leo en los Hechos de los Apóstoles 6, 2, 4. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La Iglesia tiene que pensarlo mucho, y lo tenemos que pensar, ¿verdad? No descuidar la palabra de Dios, dedicarse a la oración y al servicio de la palabra, forma parte del carisma del Prado. El carisma del Prado. El padre Chevrier no buscó solucionar los problemas de los pobres, sino darles a Jesucristo. Claro. Y cambia la cosa, ¿eh? Cambia la cosa. En conclusión, entonces, me limito a leer un texto de Chevrier y termino. Debemos apoyarnos en Jesucristo y en su palabra. Apoyarnos. Él es el fundamento inquebrantable, y vuelvo a encontrar las palabras de Chevrier. Es el fundamento inquebrantable, sólido, sobre el cual podemos asentarnos tranquilamente. Jesucristo y la Iglesia. Jesucristo y la Iglesia. Apoyados en estos dos pilares, no podemos menos de ir seguros, a pesar de las contrariedades, combates, luchas y persecuciones. Oh Dios mío, dame tu Espíritu. Esta es la oración que nosotros debemos hacer continuamente, siempre y en cada instante. El Espíritu de Dios es todo. Si Él es la vida de nuestra alma, lo tenemos todo, poseemos todas las riquezas del cielo y de la tierra. Página 511 del verdadero discípulo, ¿verdad?, que nos ayuda a caminar. Entonces, el examen de conciencia tiene que ser bastante profundo, ¿verdad? Dónde nos apoyamos, etcétera, etcétera, para ir adelante. Pues les propongo para su búsqueda personal. Juan, aquí les voy a dar textos que yo no he citado, para que ustedes busquen. Juan 17, 1, 3. Le he evocado, pero nada más. Filipenses 3, 7, 14. Y la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Y entonces ahora un pequeño examen de conciencia. Las preguntas van en el examen de conciencia. ¿Es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo tu trabajo primordial? Porque claro, si conocer a Jesucristo es todo, entonces es nuestro trabajo primordial. Segunda pregunta. ¿Qué te motiva o impide? Porque a veces nos motiva y a veces nos impide, ¿verdad?, las cosas. ¿Qué te motiva o impide ser un verdadero obrero del Evangelio? He dicho obrero, ¿eh? Los obreros son disciplinados, trabajan, etcétera, etcétera. Obrero. Es lo que dice la carta a Timoteo. No es la expresión mía. Y por último, ¿cómo en el ministerio de la predicación, de la catequesis, buscas dar a conocer al Salvador? Y una petición, recen un poco para que yo viva lo que les propongo. ¿Verdad? Claro, recen un poco porque todos estamos muy lejos, ¿verdad? Pero nos tenemos que ayudar unos a otros.